Hola, en este vídeo voy a hablarte acerca de la importancia de contactar con el dolor como un paso necesario en nuestro camino de autoconocimiento, de desarrollo, crecimiento personal, espiritual. Es un paso necesario y te voy a explicar también cuáles son los pasos que hay que dar para contactar, para llegar a ese fondo, a ese núcleo de nuestro dolor, de nuestra herida. No estoy hablando de un dolor físico, aunque también puede ser que contactar y permitirnos sentir el dolor físico pues sea un proceso necesario en nuestro camino personal, si es que tenemos un dolor constante presente, pero no estoy hablando de eso ahora mismo, sino de lo que estoy hablando es de contactar con el dolor psíquico, el dolor emocional, que está conectado con heridas del pasado, con nuestra historia y que de alguna manera pues está limitando, condicionando nuestra manera de estar en el mundo, la manera, lo que nos contamos de nosotros, lo que nos contamos de cómo es nuestro entorno, de por qué las cosas son como son. Soy Débora Altit, te doy las gracias por estar aquí en mi canal de YouTube y te animo a que pues le des a un me gusta, a un compartir, a suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen los avisos o comentar más abajo, porque todo eso me ayuda a que vaya creciendo el canal poco a poco. Y como digo, siguiendo con este tema del dolor, en general la mayoría de la gente se pasa toda la vida huyendo para no sentirlo, porque es como un dolor que ha sido tan difícil, tan insostenible en el momento en que se produjo, que éramos niños y no teníamos recursos, que pensamos, nuestra creencia es que no vamos a poder con ello, que de alguna forma pues nos romperíamos y que esa protección que se ha construido en torno a ese dolor, a ese sufrimiento, pues está, como digo, está para protegernos, pero en torno a ese dolor, a ese sufrimiento, es también nuestra personalidad la que se ha construido. Y esa personalidad nos está limitando, está reduciendo pues, nuestro abanico de posibilidades y de maneras de vivirnos, ¿no? De experimentar la vida. Si has visto un vídeo previo mío en el que hablaba de salir de los lugares oscuros, quizás te preguntas, pero a ver, ¿tengo que contactar con el dolor o tengo que alejarme de esos lugares oscuros, ¿no? Como que puede parecer que hay cierta contradicción y a ver si me aclaro y digo siempre lo mismo, ¿no? Pero realmente son técnicas diferentes para momentos diferentes que están buscando lo mismo en el sentido de que están buscando salir de la tendencia. La tendencia es contarnos siempre la misma historia de cómo son las cosas, de qué es lo que nos pasó, de cómo es el mundo. Entonces se trata de salir de ese discurso que nos estamos repitiendo una y otra vez, cientos de veces en el día, en la semana, en el mes, y buscar otras maneras para que ese discurso vaya perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, una de las maneras es esquivar el discurso. Otra de las maneras es ir al núcleo del discurso, que es lo que te estoy contando en este momento. Y esta técnica de contactar con el dolor, ir a la raíz del dolor, en la teoría, te voy a explicar ahora el cómo hacerlo, y la teoría es bastante sencilla, es simplemente quedarse en contacto e ir entrando, pero la práctica, lo cierto es que es bastante complicada y probablemente necesites una ayuda para hacerlo. Pueden pasar varias cosas. Puede ser que tengas una facilidad innata para permitirte llegar, para trascender toda esa historia que te cuentas habitualmente, para traspasarla y llegar a ese punto. Por ejemplo, las situaciones difíciles, las situaciones de crisis que vivimos en la vida son grandes oportunidades para contactar de manera un poco intuitiva, natural, ¿no? Como que hay ese momento a la vez que es muy difícil, también abre como ventanas nuevas y hay como brechas que podemos atravesar. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad sería con un acompañamiento, como digo, pues con una persona que sepa guiarte. Otra de las maneras sería si tú tienes una práctica ya muy instalada, muy desarrollada de meditación o de autoobservación de tu discurso mental.
que permita que no te sientas identificado con ese discurso totalmente, que seas capaz de generar una distancia, desarrollar esa conciencia, esa conciencia testigo que se dice a veces, que te permita ver el discurso mental como, por decirlo de alguna manera, como un objeto, en lugar de considerarlo un sujeto, considerar que ese discurso eres tú. Entonces, si eres capaz de mantener esa distancia, va a resultarte más fácil hacer esto que te estoy proponiendo ahora. Y este ejercicio, bueno, pues yo llegué a él de una manera bastante natural, aunque considero que no hay nada en el mundo inventado, y luego pues las personas, es una práctica que propongo mucho a la gente que hace terapia conmigo en algún momento, ¿no? El contacta con tu dolor. Y el origen de esto, en mi caso, bueno, pues fue a través de pues en una situación con un amigo terapeuta, con el que yo estaba enfadada, y él como que me dijo que él no tenía la culpa y que yo me hiciera cargo de mi dolor, ¿no? Entonces, en ese hacerme cargo de mi dolor, dije, vale, pues lo voy a hacer, voy a ver qué es lo que hay en mi dolor, ¿no? Y eso me permitió darme cuenta de que en realidad, por ejemplo, yo no estaba enfadada, sino que estaba triste. Me permitió darme cuenta de que eso era algo habitual en mí, que para no contactar con la tristeza me enfadaba. Entonces me puse a observar y dije, bueno, pues cuando me enfade, voy a ver si me estoy enfadando y es un enfado o si en realidad es que hay una tristeza. Y así empecé, como digo, de una manera un poco, bueno, con curiosidad, observando, porque pues, cada uno tiene sus aficiones y yo tengo este espíritu curioso, y entonces empecé a autoobservarme y fui yendo cada vez más profundo hasta un poco como el fondo, la raíz de lo que había debajo de pues ese enfado, ¿no? Que no hablaba solo de ese enfado, sino que eran muchas otras situaciones en las que yo estaba reaccionando de una forma parecida. Al final se trata de contactar con lo que duele, pero justamente eso es lo que evitamos por todos los medios, y lo evitamos por todos los medios a través de un discurso que está muy bien montado, que según la edad que tengamos lleva más o menos décadas montado. Ese discurso es el que conforma nuestra personalidad, y ese discurso, bueno, pues según cada uno tendrá unas características. Puede ser que estemos siempre como tirando balones fuera, echando la culpa a los demás, diciendo que la vida es muy injusta, comparándonos con otros, o, bueno, con toda una serie de mirar hacia afuera, o puede ser que nos estemos machacando, que nos hagamos las víctimas, que nos digamos palabras feas, pero al final siempre estamos repitiendo el mismo discurso para no tocar directamente la herida. Digamos que el discurso que tenemos, esa radio que está todo el rato ahí en funcionamiento, está como operando más o menos como si fuese una costra. Imagínate que tienes una herida abierta, y realmente es así, o sea, no es una herida física, pero es una herida emocional, psíquica, que no está cerrada, y la tapamos con una costra con la que contamos una historia. Entonces, si tú intentas levantar la costra y tocar la herida, la reacción habitual, o sea, hay como un efecto rebote. Entonces, ese efecto rebote, lo habitual es que o bien vuelvas a contar la historia y vuelvas a repetir con otras palabras, parece que no, pero luego al final sigues repitiendo el mismo discurso que estabas intentando levantar y saltar. O bien lo que puede pasar es que te pongas a pensar en otra cosa totalmente diferente, que te distraigas, que te despistes, y al cabo saltas de nuevo a ese discurso o ya te olvidas, que sería como, esta reacción sería más como de disociarse, ¿no? De desconectarse directamente. Entonces, la propuesta es: regresa. O sea, tú lo que estás buscando es esa herida que está infectada, que está sucia, que tienes abierta desde hace décadas, entrar y limpiarla, entrar al fondo, al fondo, al fondo, y ver cómo de profunda es. Entonces, si te quedas y consigues quedarte ahí porque la estás sintiendo, y la sensación
no es una herida física, pero la sensación, como digo, es de verdadero dolor, de dolor más emocional. Si te quedas ahí y consigues pues escaparte de esa coraza protectora, puede que aparezca nueva información, puede que aparezcan imágenes, escenas, puede que aparezcan palabras, frases cortas. El cuerpo cuando se comunica de forma muy concisa, no es un gran discurso, sino que son, pues eso, cápsulas de información condensada y que es una información que luego ya tú procesarás, pero en ese momento te quedas sintiendo, sintiendo, sintiendo y puede que descubras que debajo de eso que parecía hay algo más, ¿no? Una creencia por debajo que es aún más profunda y que está sosteniendo eso que quedaba por arriba y que era lo que inicialmente tú habías visto. Entonces, entrar en profundizar, zambullirse en la herida es como que nos facilita un poco como el ir haciendo un ajá, ¿no? El ir como poniendo piezas, encajando piezas que explican básicamente cómo eres, que explican cuál es tu personalidad. Pero esto, como te digo, no es nada fácil. En esa herida profunda pueden salir, por ejemplo, lo que estaba por debajo, quizás has contactado directamente o quizás, pues eso, son como capas de una cebolla y vas llegando cada vez más al núcleo. Pueden salir, por ejemplo, pues heridas esenciales, las llamadas heridas del alma, de las que he hablado en algún vídeo anterior, que bueno, colocaré por aquí, por si no lo has visto o lo quieres volver a ver. Aunque al final lo que subyace es siempre algo muy parecido, que es como la herida primordial que tenemos todos, que es el no habernos sentido amados de la manera en la que necesitábamos. Quizás no sentimos que fuimos amados suficientemente o quizás no de la manera en la que queríamos, nos querían, pero no era lo que necesitábamos. Entonces, bueno, pues ya sea que no tuvimos suficiente atención, que no nos sentimos vistos, que no nos sentimos escuchados, que nos sentimos, ya sea como sea, al final básicamente es esta sensación de que no recibimos todo el amor que necesitábamos recibir de la manera en la que necesitábamos recibirlo. Pero esto que yo te digo así, pues en una frase, ¿no? Que intelectualmente, digamos, pues lo podemos entender, pero llegar al fondo de eso, tocarlo, corporalmente, ser eso, como te digo, es ir al núcleo, de alguna forma, al núcleo de nuestra herida y de nuestro dolor existencial. Entonces, permitirnos contactar con ese dolor o con aspectos de ese dolor, al final, siguiendo con la imagen de la herida, es limpiar la herida, quitarle bichitos a la herida, quitarle gérmenes, quitarle bacterias y permitir que esa herida empiece a cerrar, que no sea tan profunda. Y imagínate que tienes una herida que no se cierra durante años y años y años. Eso está debilitando a todo tu organismo. Y tu cuerpo necesita dedicar pues muchos recursos, mucha energía a combatir, a proteger esa herida, creando una costra que no acaba de cerrar nunca porque debajo está infectado. Entonces, imagínate si consigues ir limpiando eso, toda esa energía que antes estabas dedicando a desarrollar una costra infinita que no acaba de servir y alguien te toca y como esa herida está infectada, eso te duele, toda esa energía la vas a tener disponible para vivir, básicamente. Te va a permitir vivir la vida de otra manera, moverte de otra manera, abrirte a experiencias diferentes, experimentar, no sé, habilidades o acciones que quizás antes parecían imposibles, ¿no? El flexibilizarte en lugar de vivir solo de una manera. Es como si fuésemos una ciudad y nos
limitáramos y dijéramos, no, por esta calle no, que está muy oscura, no, por este barrio no, que pasa esto, no, por aquí. Y al final terminamos viviendo solo en 2 o 3 barrios de una ciudad inmensa. Y el meternos, el empezar a iluminar y a limpiar, ¿no? Y a quitar pues, la basurilla de los distintos barrios, pues al final nos permite pues, tener mucho más rango de movimiento y descubrir quiénes realmente somos, la ciudad que realmente somos. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Como digo, puede ser que no sea tan fácil. Quería compartir este vídeo más que nada para dar información de cómo es el proceso y quizás en un momento dado sientes que es para ti, quizás lo practicas fácilmente, estás con una herida muy a flor de piel, con un tema muy a flor de piel y te pones a practicar y tienes una habilidad natural o quizás meditas y lo consigues o quizás en un momento pues buscas un acompañamiento o mi acompañamiento, pero en cualquier caso lo que quería era compartir esta experiencia, esta vivencia y un poco el entender cómo somos, cómo estamos conformados y dejar ahí la semillita y cuando sea que la puedas necesitar, pues que sepas que está ahí. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Como te decía, si no lo has hecho ya, pues a mí me sirve de mucha ayuda que compartas, que le des a un me gusta, que comentes, etc. Y espero verte en el próximo vídeo. Gracias. Hasta pronto.